Vamos a Fernando Eguren, vocero de la ONG Peruzán. 30 organizaciones de la sociedad civil y especialistas exigen al Ejecutivo y Legislativo urgente aplicación de paquete de medidas en seguridad alimentaria por la inflación que vive nuestro país y sobre todo hay 7 millones de personas que ya sufren del hambre y la desnutrición. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación actual de la población? Porque no solamente es en el interior, es también en Lima. Claro, yo creo que conviene caracterizar la crisis actual en el Perú y en el mundo, en realidad, como agroalimentaria, porque son dos facetas del mismo problema. La parte agro se refiere a cuál es la capacidad de producir los suficientes alimentos y estamos viendo que uno de los problemas ahí es precisamente el alto costo de varios insumos, incluyendo la urea. Entonces, muchos agricultores están reduciendo las hectáreas sembradas porque no les alcanza el dinero, ¿no? Y para comprar esta urea a precios muy elevados, entonces lo que se puede esperar son rendimientos por debajo de lo que estamos, digamos, de los años normales. Claro. Entonces esto puede traducirse en una menor producción por este efecto de menor rendimiento. Y por el lado del consumo, también hay una inflación que ya ha pasado del 9%, en alimentos la inflación incluso está por encima del 10%, y si hay una oferta menor en esta campaña que se inicia justamente este mes por la reducción de la utilización de urea, entonces esto va a empujar aún más los precios hacia arriba. Claro. Y por tanto, la cantidad de personas que no van a acceder a alimentos en la cantidad y calidad suficiente o que van a tener que variar de dieta de alimentos más baratos que generalmente son menos nutritivos que alimentos más caros que son más nutritivos generalmente. Entonces esto realmente se presenta como un agravamiento de los problemas que ya teníamos desde antes en términos de seguridad alimentaria. Y además las manifestaciones más importantes probablemente se den a finales del último trimestre de este año y en el primer semestre del próximo año, porque las tasas inflacionarias parece que van a continuar. No son tasas que se originan solamente por el manejo de la política económica acá en el Perú, sino que hay una serie de vectores en el exterior que empujan a estas tasas de inflación hacia arriba. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, en el último trimestre de este año y sobre todo en el primer semestre del próximo año vamos a alimentarnos justamente de los resultados de la campaña agrícola. Claro. Que comienza ahora. Claro. Entonces es ahí donde vamos a ver en realidad los problemas más graves. Efectos, claro. Los efectos más graves, ¿no? Claro, y además sobre todo, por ejemplo, el tema de la urea, ahora que ya se ha conocido de una empresa, mira, se compra y llega, está que hay algunos productores que no han podido comprar, por ejemplo, abonos orgánicos producidos en nuestro país, que quizás eso los hubiera ayudado también, ¿no es cierto? Claro, yo creo que esta es una oportunidad. Digamos, lógicamente no podemos cambiar de un día para otro de un patrón de cultivos que utiliza como insumos químicos a uno de insumos orgánicos, pero es el momento de comenzar a plantear con una perspectiva de mediano y sobre todo de largo plazo una reconversión de la agricultura, no solamente para depender menos de la urea, que nosotros no producimos urea, digamos depender del exterior, sino que en términos ambientales, en términos de la salud misma, en términos de la preservación de la calidad de los suelos, etcétera, la urea debería ser reemplazada por insumos orgánicos. Entonces, claro. Hoy día la cantidad de insumos orgánicos son insuficientes, pero tiene que haber una política, es decir, un apoyo gubernamental importante hacia el fomento de la producción de abonos orgánicos. Es una cosa que debe comenzar ya. Pero como digo, como la transformación no puede ser de un día para otro, al mismo tiempo tenemos urgencia de que llegue esta carga, estas 60 y tantos mil toneladas, lo más pronto posible para que alcancen a que sea accesible para los agricultores
sobre todo de los cultivos de gran consumo en la canasta alimentaria, ¿no? Claro. Ya lo sabemos, el arroz, la papa, etcétera, ¿no? Claro, y además la preocupación es, yo no sé cómo están haciendo de verdad las madres, las señoras de las ollas comunes y los comedores populares, ¿no? Tratando de lo poco que puedan adquirir o que les llega para poder alimentar a tantas personas. Sí. ¿No es cierto? Mire, esa es la preocupación y realmente, sí. O a veces llenan las pancitas de los niños, de la gente, pero no los alimentan, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que no hay lamento decirlo, pero creo que no hay una valoración de la crisis que está ocurriendo por parte del Poder Ejecutivo. Yeah. En Chile, por ejemplo, acaban de nombrar una comisión que no, es multisectorial y con participación de las diferentes entidades de la sociedad civil para hacer un diagnóstico real sobre la situación alimentaria y las propuestas de políticas para afrontar esta crisis. Acá en el Perú hay una renuencia por parte del Ejecutivo de convertir las orientaciones de la política agraria alimentaria en una prioridad. Eso no está establecido como una prioridad y eso se refleja en el tibio apoyo que están dando a estas organizaciones que forman parte de las iniciativas de los propios sectores populares, que son, usted lo ha mencionado, los comedores y las ollas comunes, que debieran ser no solamente apoyadas por el gobierno, sino promovidas. Es un ejemplo de cómo la sociedad civil no se mantiene pasiva ante un asunto tan delicado como es este problema del hambre. Entonces, el Estado decididamente debería, digamos, convertir su apoyo a los comedores, etcétera, debería estimularlos, debería ser un apoyo permanente y no solamente a través de bonos, porque los bonos, que son muy importantes para satisfacer necesidades inmediatas, el bono se acaba, sí, en una semana, etcétera, etcétera. Pero si incorporase a estas instituciones creadas por los propios sectores populares, si los ampliase, porque la mayor parte están concentradas en Lima, si los ampliase a diferentes ciudades, etcétera, para tratar de afrontar esta situación que es gravísima y que las agencias internacionales como la FAO, el Banco Mundial, están anunciando que el problema grave va a ocurrir realmente el próximo año, no claro. Tanto este año. Claro, con la campaña, pues claro. Cuando se vean los resultados de los productos que no han podido prácticamente que estén los campos vacíos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Perúsan, digamos, es esta plataforma de organizaciones no gubernamentales que están compuestas de organizaciones de nutricionistas, por economistas, etcétera, todos preocupados por este tema alimentario. Han hecho una reciente un pronunciamiento para llamando a la urgencia de que el Estado asuma su responsabilidad y aprecie la magnitud del problema, y dando incluso una serie de sugerencias de lo que se deberían, de las cosas que debería hacer el Estado, ¿no? Esto, digamos, es un pedido, ¿no?, que debiera ser elevado a política de Estado desde ya. Y el gobierno debería, como otras experiencias, he mencionado la chilena, hubo una experiencia muy importante en el caso de Brasil, etcétera, de que la sociedad en su conjunto debiera ser parte de esta forma de responder a una necesidad muy grande. Uno de los problemas que tenemos actual nosotros, por ejemplo, es que el Estado no está informando sobre cuál es la magnitud real de esta crisis alimentaria, de cuáles son sus proyecciones. Está totalmente centrado en lo que concierne a este tema, si la urea llega, si la urea no llega, etcétera. Sí, el problema dependemos de eso, ¿no? Dependemos de eso y no debería ser así. No debería ser así. Muy bien, así es, ¿no? Yo quiero agradecerle pues al señor Fernando Eguren, vocero de la ONG Perúsan. Bueno, es los pronunciamientos que han hecho con respecto a las medidas de seguridad alimentaria, la crisis agroalimentaria que se vive no solamente en el Perú, también a nivel mundial y preocupa, por supuesto, porque afecta a las personas más vulnerables, como siempre.